quiero hablarle de un tema al cual le he titulado, hoy vamos a hablar del tema de la madurez espiritual. ¿Cuántos quieren ser maduros espiritualmente hablando? Amén. Qué reto es ser maduros espiritualmente. Hoy vamos a hablar, los quiero llevar a través de las escrituras, qué dice la Biblia de este tema, por qué es tan importante que nosotros adquiramos madurez espiritual en nuestra vida. La vida del creyente, el desarrollo de la vida espiritual del creyente es bastante parecida, aunque usted no lo crea, al desarrollo físico del ser humano. Ahí traje unas imágenes y cuando usted pone, por ejemplo, en Google imágenes del desarrollo físico de un ser humano, siempre le arroja desde la niñez, desde la infancia hasta la etapa adulta. Es lo mismo con la vida espiritual. Todo creyente siempre empieza siendo un bebé espiritual. Todo creyente. Pero la meta que debemos de tener es no quedarnos como bebés espirituales. En el aspecto físico, nosotros crecemos por inercia. Nos desarrollamos y envejecemos por gravedad, por así decirlo. Pero esa es la diferencia con la vida espiritual. En la vida espiritual se tiene que tener una intención de crecimiento, si no, no se crece. No es como que, bueno, han pasado 20 años desde que me convertí a Cristo y eso significa de que yo ya debo de ser una persona madura espiritualmente. La verdad es que no pasa así. La Biblia habla en numerosas veces de cómo uno puede haber vivido toda una vida en el Evangelio y aún así estar o ser un bebé espiritual. Si uno no se encarga de su crecimiento, uno no va a crecer. Si uno no hace cosas intencionalmente para tener un crecimiento en el área espiritual, uno se puede quedar como un bebé espiritual. Dicen que envejecer es inevitable. No importa lo que usted haga y lo que yo haga, vamos a envejecer. Pero madurar es opcional. Y yo creo que usted ha conocido personas que envejecieron, pero nunca maduraron. Nunca maduraron. Y cuando en lo personal veo personas así, aplico el dicho que dicen que cuando la barba de tu vecino la veas arder, pon la tuya en remojo. Cada vez que yo veo o me topo con una persona que ha envejecido, pero no se le encuentra madurez espiritual, siempre reflexiono y pienso, bueno, tengo que trabajar esta área de mi vida. Quiero llevarlos a algo que el apóstol Pablo dijo y que para mí siempre es de muchísima reflexión. Siempre estoy pensando en este verso, siempre lo estoy recordando. Y está en 1 Corintios, capítulo 13, verso 11. Cuando yo era niño, hablaba, dice, como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, apliquemos las mujeres, mas cuando ya me convertí en una mujer, dice, dejé lo que era de niño. Y esa es la meta que debemos de tener todos. Hay un espacio en la vida del creyente donde Dios tiene alta paciencia y dice, bueno, es un niño, está empezando. Pero Dios no quiere que nos quedemos en un estado espiritual inmaduro. Y Pablo decía, hablando de la conducta humana, que es la parte espiritual del ser humano, Pablo dice, cuando yo era niño pensaba, hablaba y juzgaba como niño. Pero una vez que me convertí en hombre, yo dejé eso atrás. Y esa es la meta, que no seamos cristianos, que seamos adultos y todavía pensemos, hablemos como niños y juzguemos la vida y las cosas como que si fuéramos niños. Pablo hace bastante énfasis en este tema. Si usted lee 1 Corintios, si usted lee las cartas apostolares, usted va a ver repetidamente a Pablo mencionando acerca o hablando acerca de la madurez espiritual.
Es un tema que lo repite una y otra vez en todos sus escritos. De hecho, en 1 Corintios, capítulo número 14, verso 20, amplía más la instrucción y dice: hermanos, dice, no sean, como dice, niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Si usted se diera una edad en su modo de pensar, la manera como juzga, como ve, como habla, ¿cuánto se daría? ¿Usted considera, por ejemplo, que ya es una persona madura en su forma de pensar o es un niño todavía espiritual? Déjeme darle algunos rasgos de lo que es la niñez espiritual, porque también la Biblia enseña cosas que hacemos a nivel espiritual que nos colocan definitivamente dentro del rango de niños espirituales. Y vamos a ver la primera de ellas. La primera de ellas, o la primera característica que tiene una persona que aún está en una niñez espiritual. Y mire, estas cosas son importantes que nosotros las sepamos, las manejemos, porque no hay nada más triste que vivir un autoengaño. Hay gente que se cree que es muy madura espiritualmente, tal vez porque tiene muchos años en el evangelio o porque tiene mucha edad, pero la verdad es que a la hora de la hora no actúan como la palabra de Dios dice. Entonces, la primera característica de que alguien todavía está en su infancia espiritual, que no ha madurado espiritualmente, es que es una persona que le da rienda suelta a las emociones negativas. Todo lo negativo que piensa y siente no lo frena, sino que le da rienda suelta. Las emociones negativas, como por ejemplo los celos, la amargura, la envidia, los pleitos y todas esas cosas, conviven en el creyente de una manera libre y sin restricciones. Y eso la Biblia enseña que es una señal de que no hay madurez espiritual, que todavía somos niños espirituales. Leamos lo que dice 1 Corintios, capítulo 3, versos 2 y 3, porque aquí lo aclara tremendamente. Dice, hablándole Pablo a la iglesia de los Corintios, Pablo les está diciendo lo decepcionado que está de ellos. Y Pablo le dice, a estas alturas ustedes deberían de ser maestros. Ustedes deberían ya de estar en otra etapa espiritual. Y sin embargo, le dice Pablo, cada vez que yo llego otra vez donde ustedes, me doy cuenta que todavía están en pañales. Y mira lo que dice, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido. Y le dice, ni pueden todavía. Pablo aquí habla que espiritualmente hay un alimento que es para bebé y hay un alimento sólido, pero es para los que alcanzaron la madurez. Entonces Pablo visita la iglesia de Corintios y se da cuenta de que los creyentes ahí realmente no tienen la capacidad de recibir más revelación del Señor, porque todavía necesitan ser recordados de las cosas básicas del evangelio. Entonces no puede, y eso pasa con nosotros también. Muchas veces nosotros queremos más de Dios, más conocimiento de Dios, más revelación de Dios a nuestra vida, pero Dios nos tiene en un trato de niños espirituales, porque se da cuenta de que todavía no estamos preparados para mayores revelaciones. Y entonces aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios, pues aún le dice, ¿son qué? Son inmaduros. Y le dice, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Pero mira las dos cosas que Pablo menciona aquí, que son parte
o rasgos de una persona inmadura espiritual. Pablo le dice, mientras en sus corazones todavía existan los celos y las contiendas, o sea, los pleitos, los enojos, los gritos y todas estas cosas que muchas veces parecieran la conducta diaria, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, esto de contienda se repite en nuestra vida de muchas formas. Muchas veces inclusive, mire, uno no pelea con la gente verbalmente o físicamente, pero en la mente y en el corazón uno está peleando todo el tiempo con la gente. Su vida interna, su vida espiritual dentro de usted es un pleito. No lo expresa, no lo dice, pero dentro de usted tiene una guerra contra la gente que le rodea. Y nadie puede leer eso, porque gracias a Dios que a nadie Dios le dio un don de adivinanza. Eso no existe, ¿verdad? Hay dones de discernimiento del que le voy a hablar más adelante. Pero usted puede pasar por la vida como una persona pacífica y tranquila, y sin embargo ser una persona agresiva y una persona que vive en constante guerra contra su prójimo. Y entonces dice Pablo, dice, mientras haya en ustedes celos, cuando nos molestamos porque alguien tiene algo mejor, porque alguien tiene algo que nosotros queríamos, porque una persona se ve mejor, cuando todas esas cosas hay en medio de su corazón, dice, entonces, dice, no serán inmaduros. Ese es el primer rasgo de la inmadurez espiritual. Un mundo emocional, negativo y sin freno. Y dice Pablo, mientras eso siga pasando en ustedes, no se consideren que alcanzaron la madurez. La gente madura es una gente que tiene paz en el corazón, paz consigo mismo, paz con el prójimo, que se alegra del éxito de otras personas, que no anda constantemente en ese estado emocional negativo, siempre molesto con la vida, molesto con Dios, molesto con el esposo, la esposa, molesto con todo el mundo. Y entonces ese, dice Pablo, es señal de inmadurez espiritual. Ahora vamos a la segunda. Vamos a la segunda característica de las personas espiritualmente inmaduras. Número 2, se deja llevar fácilmente de cualquier influencia mundana. Somos cristianos y amamos a Cristo, amén. Pero mire, y esto es una realidad no solamente de la época de Pablo, es una realidad de nuestra época. ¿Cuántos cristianos empiezan su camino con el Señor apasionados, empiezan con el camino con el Señor comprometidos, pero de repente le prestan el oído a alguien que le dice, no niño, ¿para qué sos tan religioso? Relájate, eso es demasiado religioso. Y comienzan a presentarle otras opciones de cristianismo que lo que hacen es que rebajan cada vez más y más la norma de Cristo. Y entonces, ¿cuánta gente cristiana escucha y dice, sí, es verdad, y se dejan llevar? Y adoptan estilos de cristianismo que los mantienen constantemente en un nivel espiritual infantil. No crecen, no maduran, porque le prestan el oído a cualquier cosa que escuchan en las redes sociales, que escuchan en la radio, que personas en sus trabajos escuchan a cualquiera. Y entonces siempre tienen la mente confundida y nunca pueden crecer espiritualmente porque tienen esa tendencia de dejarse llevar fácilmente por cualquier influencia mundana. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 3, también Pablo aquí nos dice, así también nosotros, dice, cuando éramos niños,
Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esta palabra rudimento significa bajo las ideas, bajo las filosofías, bajo la influencia, bajo los juicios que hay en el mundo. O sea, en otras palabras, una señal de que somos niños espirituales es precisamente que nos dejamos influenciar por cualquier cosa que escuchemos. Creo que hace aproximadamente unos 15 años salió una película basada en una novela que se llamaba, era algo de Da Vinci, el Código de Da Vinci. Y entonces, en el Código de Da Vinci, recuerdo de que se da la propuesta de que, en la novela, ¿verdad?, de que Cristo realmente no era quien nosotros o el cristianismo creemos que es 100% puro, que nunca tuvo una relación sexual, que resucitó, todo lo que hace que Cristo sea para nosotros quien es. Y yo recuerdo que eso armó una revolución dentro de la iglesia, en el sentido que todo el mundo, porque yo no sé, o sea, el libro era una novela, pero la propaganda que le hicieron en la televisión, la vendían como que eran los últimos descubrimientos, como que Da Vinci había descubierto la verdad sobre Cristo. Y en aquellos tiempos yo pude ver tanta gente alborotada por este tema. Y recuerdo que hice un seminario sobre el tema. Leí todo el bendito libro, leí la novela y me fui a estudiar también con libros, con diccionarios, con arqueología, todo. Un seminario para poder evadir, para poder contrarrestar esa idea que estaba entrando a la iglesia. Y lo anunciamos, vamos a tener tal seminario. Ese fue el seminario más concurrido que he tenido en toda mi vida. Y ahí me di cuenta de que el pueblo de Dios muchas veces se deja llevar por cualquier cosa que oye. Si le dicen que yo lo vi, eso es verdad, se deja ir. Y Pablo dice que eso es señal de inmadurez. De hecho, vamos a ver en Proverbios capítulo número 22, verso 15, Efesios 4:14, perdón. Dice, para que ya no seamos niños, dice Pablo, fluctuantes. ¿Qué significa la palabra fluctuante? Un día sí, un día no, un día creo, un día no, un día creo en algo que me escucha, otro día viene algo nuevo y creo. Y no solo a nivel doctrinal, también en los asuntos éticos y morales de la vida. ¿Cuánta gente abraza estilos de vida y los adoptan solo porque un artista lo dijo? Ah, si ese artista lo dijo y le va bien, seguramente que es que la Biblia está equivocada y yo sí puedo hacer eso. Hace poco salió un documental de este artista, Will Smith, y resulta de que el hombre practica algo que se llama matrimonio libre o algo así, en el sentido de que tanto él como su esposa pueden tener amantes siempre y cuando haya consentimiento entre los dos. Y mire, mucha gente dice eso, eso es un estilo de vida, me parece, me gusta, y los adoptan. ¿Por qué? Porque aquí hay una falta de criterio. Muchas veces el criterio que tenemos como cristianos es fácilmente movible. Y por eso de repente usted en su casa y le toca la puerta a alguien de otra religión, con otro set de valores, otro set de ética, y lo convence. Entonces Pablo dice, eso es niñería. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados, dice, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia, dice, las artimañas del error. Un día voy a hablar de las artimañas del error. Vamos a hacer un estudio de cuáles son las artimañas del error al que se refiere Pablo aquí, para que aprendamos a reconocerlas.
para que cuando venga persona tratando de desviarnos, no nos desviemos. Porque eso, cuando un creyente fácilmente se mueve de su criterio, de su doctrina, se mueve de lo que cree y comienza a adoptar todo tipo de costumbres, solo porque le parecen, eso es un creyente inmaduro. Y le voy a decir la tercera señal de inmadurez. La tercera señal de inmadurez me la da el libro de Proverbios. La tercera señal de inmadurez espiritual es que el inmaduro espiritualmente tiene una característica. Siempre está repitiendo los mismos errores. Una persona inmadura tiene eso. No se equivoca una vez con algo. Le viene bien la canción que cantaba Julio Iglesias, ¿se acuerdan? En los 70. Tropecé de nuevo, decía, y con la misma piedra. Es lo para los que tienen más de 45 años, los de menos ni saben de qué estoy hablando. Así es el necio. Siempre está repitiendo su necedad. Proverbios 22:15 habla de algo que es propio de la edad infantil. Miren lo que dice Proverbios 22:15. Dice de la siguiente manera: la necedad, dice, está ligada. O sea, cuando hablamos de la figura ligada es que está amarrada en el corazón de ¿quién? Del adulto. ¿En el corazón de quién? Del muchacho. Hay otras personas que dicen en el corazón del jovencito, otras que dicen en el corazón del niño. Pero aquí estamos hablando de una figura o una etapa de la vida humana bastante joven. Y entonces el proverbista dice que los jóvenes o los muchachos son inmaduros y que por gravedad hay necedad en su corazón. Dice, más la vara la corrección lo alejará de él. Pero vamos a hacer el énfasis en, dice, la necedad está ligada al corazón ¿de quién? Del muchacho. Entonces, hay un proverbio en 26:11 que dice así: como perro que vuelve a su vómito, así es quien dice el necio que repite su necedad. Es perfectamente comprendible cuando un niño, por ejemplo, se cae y uno le dice, mira, no vuelvas a pasar por allí. Y el niño otra vez en su jugarreta no se fija y se vuelve a caer en el mismo lugar. Y entonces uno tiene paciencia y uno dice, bueno, es que es un niño. Pero ¿cuántos adultos usted conoce que viven una vida que la característica principal de su vida es estar repitiendo una y otra y otra y otra y otra y otra vez el mismo error? Eso pasa solamente cuando una persona es necia. Y dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. La madurez viene cuando usted y yo aprendemos de nuestros errores para no volverlos a repetir. Pero si nosotros estamos cometiendo los mismos errores, lo menos que podemos creer de nosotros mismos es que somos personas maduras espiritualmente. Aunque usted venga a la iglesia, aunque usted diezme, ofrende, esté en los círculos, sea líder, lo que sea. Si repetimos el mismo error, eso es una señal de inmadurez. Entonces, ahora quiero hablarle de 3 cosas que nos ayudan a quitar la inmadurez de nuestra vida. ¿Las quiere saber? Son las mismas 3 cosas que le predicamos una y otra y otra y otra vez que debemos hacer. La primera, ¿sabe qué quita la necedad? ¿Qué quita la inmadurez de la vida del creyente? Una relación constante con la palabra de Dios.
como lo que usted está haciendo el día de hoy. Hoy usted vino a adorar a Dios, pero también a recibir su palabra. Y mire, una de las cosas que, por ejemplo, hay etapas en mi vida en que yo me siento inmadura. ¿Sabe lo primero que yo corro a hacer? Lo primero que yo corro a hacer es a buscar prédicas, libros, música y todo que me hable de la palabra. Porque yo sé que porque todos somos humanos, amados hermanos, y tenemos en alguna área u otra de nuestra vida grados de inmadurez. Usted puede ser maduro en alguna área en la que yo soy inmadura, o viceversa. Yo conozco mis puntos de inmadurez, pero he aprendido algo, que nada quita la estupidez humana, nada quita la inmadurez humana como la palabra de Dios. Como estar expuesto a esta palabra. La Biblia dice, el que atiende a esta palabra, dice, por torpe que sea, no va a tropezar. No va a tropezar. Hay cosas que en la vida, personalmente creo de que me ha ido bien, no porque soy una persona inteligente, sino porque esta palabra le doy valor y trato de practicarla todo lo que puedo. Y sé de que hay muchas cosas que he ganado en la vida, no por inteligencia, sino porque la palabra de Dios me lo ha mostrado. Y eso Dios quiere hacer en su vida. Pero ¿qué tan intencional somos? Esa es la pregunta. En nuestro día a día con la palabra de Dios. ¿Nos conformamos con un verso al día? ¿Nos conformamos con la prédica del miércoles o la prédica del domingo? ¿O con el proverbio del día? Mire lo que dice Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119, léalo. Es una exaltación a la palabra de Dios y ahí usted va a ver todo lo que hace en la vida de la persona la palabra de Dios. Pero escogí 3 versos en particular que me llaman la atención. Dice así: ¿cuánto amo yo tu ley? Le pregunto, ¿usted ama la palabra de Dios? ¿Usted ama la palabra de Dios? Bueno, dice el salmista, no solamente es creer que uno lo ama, dice. Todo el día, dice el salmista, medito en ella. Todo el día pienso en la palabra. Eso es lo que está diciendo. Saque un porcentaje de su actividad mental durante un día. Un porcentaje. Dele un porcentaje. ¿A cuánto usted se acuerda de la palabra de Dios en su actividad mental del día? ¿Qué porcentaje les asignaría? Yo pienso en la palabra de Dios 5% de mi día. Y esa es la razón por la que muchas veces no alcanzamos madurez espiritual. Pero el salmista dice, todo el día medita en ella. Dice, tus mandamientos, dice, me hacen más sabios que mis enemigos. ¿Sabe por qué muchas veces en sus trabajos hay gente impía, gente que deshonra a Dios, gente que odia a Dios, que le lleva ventaja a usted? Porque muchas veces tenemos la sabiduría a la mano, la sabiduría de Dios, y no lo usamos. Y hay impíos que nos aventajan. Dice, tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Ahora, mire qué bonito esto. No solamente la palabra de Dios le va a dar sagacidad, le va a dar sabiduría, aún sobre la gente que le hace guerra a usted, sino que dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Y luego dice, tengo más entendimiento que los ancianos jóvenes que están aquí, que creen de que la madurez espiritual es para la gente adulta. No, mire, dice el salmista, tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Yo he conocido gente jovencita que deja por mucho
a gente adulta, en sabiduría. Entonces, el estar expuesto a la palabra de Dios traerá madurez a su vida. La segunda cosa que hace de que nosotros crezcamos en madurez es la práctica del discernimiento. Mire, el discernimiento es la acción nada más de distinguir entre lo bueno y lo malo. Es la capacidad de observar las cosas y hacer un juicio y obviamente hacer lo bueno, ¿verdad? O elegir lo bueno. Entre más hagamos eso, entre menos seamos personas impulsivas, que siempre lo que están es reaccionando, entre menos seamos personas que simplemente nos pasan las cosas y aprendamos a ser personas que razonan, que piensan, que disciernen, antes de actuar en todos los sentidos, más madurez vamos a tener. Y se lo voy a probar. Hebreos capítulo 5, verso 14, habla de que solo las personas que usan el discernimiento antes de sus acciones son personas maduras. Y miren lo que dice: pero el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado, ¿qué dice? La madurez. Para los que por el uso, o sea, usan constantemente. ¿Qué usan? Dice, tienen los sentidos ejercitados, o sea, lo que ven, lo evalúan, no simplemente todo lo que ven lo reciben, lo aceptan. Mire, yo me doy cuenta de unas cosas que muchas veces salen en las series, estas coreanas, y la gente lo está viendo, los jóvenes están viendo todo eso y lo aceptan como un estilo de vida. No, el joven creyente, el joven cristiano tiene que ver todo ese entretenimiento y discernir, juzgarlo, decir qué es bueno, qué es malo y apartarse de lo malo. Y entre más uno hace eso, más madurez va uno adquiriendo en la vida. Y entonces dice aquí el escritor de Hebreos, que no sabemos con certeza quién fue, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien, que dice, y del mal. Eso da madurez. No actuar impulsivamente, no actuar, dejarse llevar ante toda propuesta. Me gustó un hombre, ay, me enamoró un hombre, sí, me voy con él porque ese es el que me enamoró. Espérese, eso no es así. A las solteras, a los solteros que están aquí, eso no es así. Que porque alguien me enamora, usted se va a dejar ir. Eso no es así. Usted tiene que discernir a esa persona, decir, este es un hombre de Dios o es una mujer de Dios. O solo porque alguien No, eso no es así. Por eso es que estamos cometiendo siempre los mismos errores. Por eso es que no alcanzamos la madurez. Entonces dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y la tercera cosa, y con esto voy a terminar ya, que le dará madurez a usted y a mí también, es la oración, es orar. Cuando usted ora, ¿por qué ora? ¿Ora solo por los alimentos o por sus necesidades físicas? Todas esas son oraciones válidas. Pero hay una oración que se debe de hacer al Señor siempre para que el Señor le dé a uno madurez y sabiduría. Dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría. Ayúdame a ser una mujer madura, ayúdame a ser un hombre maduro. Ayúdame, Señor, a no andar como un niñito, actuando como un niño que tropieza una y otra vez. Uno ora por estas cosas, no solo va a orar por el pan de cada día. Mire, uno de los hombres más sabios que ha existido en la historia de la humanidad se llama Moisés. Moisés era un hombre, nadie como él. Después de Cristo, o sea, está Jesús y Moisés. Nadie como él. Y usted puede leer su historia. Un hombre que dice la Biblia que podía ver a Dios
pudo ver a Dios, aunque solo le miró la espalda. Dice la Biblia de que tenía el Señor un respaldo tan grande con este hombre, de que cuando una persona se atrevía a difamarlo o a hablar mal de él o a retarlo, ¿sabe lo que pasaba? La tierra se abría y se los tragaba vivos. Ese nivel de respaldo tenía Moisés. Nadie como él en las Escrituras, después de Jesucristo. Pero me encuentro con un pasaje, con una oración que hacía Moisés. Y miren, Moisés vivió 120 años. Su llamado para liderar y sacar al pueblo de Egipto fue después de los 80 años. Aquí estamos hablando de largas, ¿verdad? Como dicen, largo kilometraje. Se cree que más o menos él tenía un aproximado de 95, 100 años cuando él hizo una oración. Y esta oración usted la va a leer en Salmos 90. Él está casi al final de los salmos, de este salmo. Generalmente la gente cuando se aprende este salmo solo se aprende la primera parte, porque habla de que el que habita al abrigo del Altísimo morará, ese es, ¿verdad? O Salmos 91. Bueno, pero la primera parte del Salmo 90 es una cosa espectacular. Pero en este salmo Moisés hace una oración súper interesante. Y Moisés ora de la siguiente manera y dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón que dice sabiduría. ¿Sabe lo que estaba diciendo ahí Moisés? Yo no quiero ser un viejo. Yo no quiero bueno, él ya era un viejo, 80 años, ¿verdad? Pero yo no quiero tener necedad en el corazón. Yo quiero ser sabio. Y Moisés oraba por esto. No lo tiraba como una moneda al aire. Moisés oraba, Moisés le pedía al Señor: Señor, ayúdame a ser una persona sabia, madura. No quiero ser un hombre necio. Y mire, ese debe de ser el anhelo de su corazón como creyente. ¿Cuál es el anhelo de su corazón? Señor, yo no quiero ser un niño espiritual. Y yo quiero que usted se vaya de aquí retado a una cosa: a orar para que el Señor le dé y nos dé madurez espiritual. Que no pasen los años. Mire, yo he tenido personas, sin mentirle, nosotros tenemos ya 16 años de ser pastores, no más, 17 creo. Y yo he tenido personas en consejería por un mismo tema durante 10 años. Y a veces yo digo, qué increíble. Hace 10 años la atendí o lo atendí por primera vez y han pasado 10 años y tiene el mismo problema. ¿Cómo puede pasar eso? Que eso no le pase a usted. Ore al Señor y diga: Señor, enséñame a contar, dice, nuestros días, para que el corazón adquiera, que dice, sabiduría, madurez espiritual. Porque recuerde esto, amados hermanos: envejecer es inevitable, pero madurar es opcional.